Los pisos radiantes son sistemas que funcionan para acondicionar térmicamente los espacios de nuestra casa y funcionan a partir de la circulación de agua previamente calentada o refrigerada debajo del suelo de las edificaciones. Estas cañerías se distribuyen de forma homogénea a lo largo del piso de toda la casa. Entonces se forma una capa pareja que acondiciona térmicamente todos los ambientes. Acá llegamos al primer punto, que es el de la eficiencia energética. Pensemos que la calefacción ideal que tenemos que buscar es una que el calor se almacene en la parte baja de los ambientes, en el sector de nuestros pies, y que a medida que vaya subiendo y se acerca a la cabeza, la temperatura vaya bajando, como en esta gráfica. Si pensamos en los radiadores, tenemos puntos focales que emanan calor, haciendo que nuestros pies estén a una temperatura agradable, pero al final termina haciendo que el calor se acumule en la parte alta de los ambientes. Por otro lado tenemos a los aires acondicionados, que estos equipos se instalan generalmente en la parte superior de los ambientes. Y por más que estén irradiando el calor hacia abajo, como el aire caliente tiende a subir, vamos a tener la parte superior del ambiente con más calor que la parte inferior. Entonces vamos a sentir los pies más fríos y la parte superior del cuerpo más caliente. Pero entonces cuando vemos cómo transmite el calor el piso radiante, notamos que el calor va de abajo hacia arriba. Es decir, que los pies van a estar mucho más calientes que la parte superior del cuerpo. Esto genera una sensación de confort y bienestar general muy superior respecto a los otros sistemas. Pero entonces, ¿qué conviene más? ¿Suelo radiante o radiadores? Eso depende un poco de tu situación. Cada sistema tiene su pro y su contra y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Los radiadores, por ejemplo, tienen un menor costo inicial, ya que solamente necesitamos instalar las cañerías dentro de la pared y los distintos artefactos en cada uno de los ambientes. En cambio, en el piso radiante tenemos todo el sistema de cañerías debajo del suelo, por lo que puede incurrir en un poco más de mano de obra. En cuanto a la eficiencia energética, los radiadores trabajan con el agua muy caliente, cerca de los 70-90 grados centígrados. Piensen que es casi al punto de hervor. En cambio, el piso radiante trabaja con temperaturas muy bajas, entre 35 y 45 grados. Eso hace que necesitemos menos energía para calefaccionar esa agua, por lo tanto termina siendo mucho más eficiente en el largo plazo. Este tema está relacionado directamente con la rapidez en la que se siente el calor en cada uno de los ambientes. Ya que los radiadores trabajan a temperatura más alta, vamos a sentir más rápido el efecto. En cambio, en el piso radiante, como trabajan con inercia térmica, hay un tiempo de demora entre que el sistema empieza a calentar y nosotros empezamos a sentir los efectos en el cuerpo. En cuanto a los costos de operación, los radiadores terminan siendo un poco más costosos, ya que estamos calentando el ambiente, es decir, el aire es el que puede llegar a tener pérdidas de calor bastante considerables. En cambio, los pisos radiantes terminan calentando el piso, es decir, toda la superficie de la casa y a una menor temperatura, por lo que el costo de mantener una temperatura constante termina siendo más bajo. En términos de mantenimiento, los radiadores sí necesitan un poquito más de cuidados, sobre todo para hacer el purgado de las cañerías, ver que no haya aire por ahí dando vueltas, la limpieza de las mismas. Es un sistema aéreo, como dijimos, entonces hay que cuidar que no se junte mucho polvo. En cambio, el suelo radiante, como son circuitos cerrados, el agua que se utiliza siempre es la misma. No hay acumulación de polvo, simplemente tenemos que cuidar los artefactos externos. Un puntito negativo que tiene el suelo radiante es su adaptabilidad a ciertas circunstancias, porque una vez que está instalado el sistema, está colado el suelo y listo, puesto, ya está, no hay muchos cambios que se le pueda hacer salvo en un ambiente nuevo. Ahí sí, los radiadores tienen una ventaja porque son mucho más versátiles en su instalación y se pueden colocar de manera muy rápida y fácil en cualquier ambiente existente. Pero como dijimos, al principio todo tiene su pro y su contra, entonces hay veces que el radiador yo lo tengo ahí y lo veo. Si busco una estética más limpia o más minimalista, quizás el suelo radiante sea la mejor opción porque va a ser imperceptible. Y en cuanto a la vida útil de estos sistemas, la verdad que son bastante parecidos. Con un buen mantenimiento, los dos pueden durar décadas. Al final, la solución que elijas va a depender de tu caso en particular. Si querés que te ayudemos y que lo analicemos juntos, podés mandarnos un mail a esta dirección. Ahora hagamos un pequeño paréntesis para hablar acerca del piso radiante. Cómo se instala y cuáles son las partes que lo componen.
Podemos dividir la instalación del suelo radiante en dos partes. Primero tenemos la distribución de cañerías de agua a lo largo de todo el piso de nuestra construcción. Dependiendo de los fabricantes puede haber alguna diferencia en cuanto a los materiales de las cañerías, los conectores y algún elemento en particular, pero en general siempre tienen las mismas partes. Van a ver un poco en el esquema que les dejamos por acá cómo se componen y cuáles son los puntos importantes de una instalación. Dependiendo del fabricante puede haber alguna diferencia en cuanto al tipo de material, conexiones o accesorios que se puedan utilizar, pero en general se respetan los mismos elementos. La otra parte es el sistema para acondicionar e impulsar el agua dentro de las cañerías. Y en este caso vamos a hablar de la caldera, el corazón de este sistema. Este artefacto recibe el agua fría, la calienta y la distribuye de manera automática a lo largo de las distintas conexiones. En cuanto al tipo de calderas podemos encontrar un montón. Tenemos la opción que es alimentada a partir de electricidad. Después tenemos las que son a gas, tanto gas natural como gas envasado. También están las calderas simples que funcionan únicamente para el sistema de piso radiante. Y también hay unas que son duales, es decir que podemos articular la calefacción por piso radiante y además la provisión de agua caliente sanitaria para el resto de espacios dentro de la casa. Otro punto importante es que las calderas también pueden utilizarse para climatizar las piletas. Luego tenemos los colectores, que son válvulas que integran los distintos circuitos de cañerías para hacer la distribución del agua caliente a lo largo de toda la instalación del piso radiante. Luego tenemos los termostatos, que son elementos electrónicos para regular la temperatura en cada ambiente o cada sector de la casa. Sabiendo esto, podemos responder una pregunta muy frecuente que es ¿cómo se regula la temperatura en el sistema de calefacción de suelo radiante? Si puedo calefaccionar cada ambiente por separado o no. La respuesta es sí, porque en los colectores vamos a tener circuitos cerrados que corresponden a cada ambiente en particular y yo voy a poder regular la temperatura con estos termostatos que mencionaba el Santi antes. Esto es un puntazo porque de día yo puedo calefaccionar los espacios comunes y de noche los dormitorios. Inclusive hay domótica y automatizaciones que me permiten un montón de posibilidades. Por ejemplo, yo puedo decir: Alexa, mañana calentame el baño a las 6 de la mañana porque a las 7 me tengo que levantar y me tengo que dar una ducha calentita. Y lo puedo hacer. El suelo radiante eléctrico es una alternativa que se está utilizando muchísimo en Europa, pero también hay varios fabricantes acá en Argentina. Lo que hacemos es reemplazar las cañerías de agua caliente que se encuentran debajo del piso por un tendido de cables que están bien aislados y que conducen muy bien la electricidad. Este sistema es un poco más simple en su composición porque tiene menos elementos para su funcionamiento. Los cables también van instalados debajo del piso y se encuentran muy bien aislados. En el caso de los sistemas eléctricos no necesitamos de la caldera, ya que se instala un termostato en cada uno de los ambientes. Esto nos permite regular el paso de la corriente en cada circuito. Ahora bien, si miramos un poco en el largo plazo, el piso radiante con agua caliente termina siendo más rentable, sobre todo porque es más eficiente energéticamente, especialmente si estamos utilizando gas o fuentes de energía renovable. En cuanto a durabilidad, los dos sistemas duran décadas, muchísimo tiempo, pero sí cada uno tiene como sus factores de desgaste. Obviamente la calidad de las tuberías del suelo radiante con agua va a determinar su funcionamiento a largo plazo, pero también la composición del agua, si tiene muchos metales pesados o si tiene muchos químicos, puede ir dañando esas tuberías, así como los daños mecánicos. Si yo estoy haciendo alguna refacción y por accidente corto o rompo una de las tuberías, y ahí sí me genera un problema mayor. Y en el caso del sistema eléctrico también, mientras mejor calidad tengan esos cables, más van a durar, más van a soportar los desgastes naturales por la contracción, la dilatación y la contracción constante, pero las sobrecargas eléctricas también pueden generar ahí pequeñas pérdidas de rendimiento. Un puntito a favor que tiene el suelo calefaccionado con agua es la compatibilidad con otros sistemas. El suelo radiante eléctrico sirve para calefaccionar y listo. En cambio, el suelo radiante con agua yo lo puedo utilizar también para agua caliente sanitaria o para calefaccionar piscinas, como dijimos. Inclusive lo puedo complementar con radiadores o toalleros en los baños. Y acá una pequeña opinión personal: en Europa el sistema de suelo radiante eléctrico está muy desarrollado y hay un montón de proveedores y te van a decir que es una muy buena solución. Y sí, en esa situación donde
el gas o la provisión de gas natural es bastante escasa, entonces todo tiende a ser eléctrico. En Argentina y en Latinoamérica sí tenemos bastante suministro de gas, entonces hay que ver cuál de las dos instalaciones nos es más conveniente a largo plazo, porque acá la energía eléctrica es un poco más cara que el gas, ya sea natural o envasado. Pasemos a un tema que les preocupa a todos. ¿Qué vamos a comer hoy? Nada, mentira. ¿Cuánto sale el suelo radiante? Para mostrarles un ejemplo, les traemos un proyecto propio en el que cotizamos una instalación de piso radiante por agua el año pasado. El monto total de la instalación eran unos 5 millones de pesos, que al cambio de dólar en ese momento alcanzaba unos $13.000. Esta instalación era para unos 200 metros cuadrados cubiertos y que si hacemos un poco la relación costo por metro cuadrado nos da alrededor de $70. Este costo puede variar mucho, sobre todo si contratamos a una empresa especializada, si nos contactamos con instaladores profesionales o lo construimos nosotros mismos. Acá derivamos en otra pregunta frecuente, que es si lo puedo instalar yo mismo al suelo radiante. Porque acá hay muchos que se dan maña, que dicen, bueno, yo tengo un poquito de experiencia, yo me animo, vamos a ver si se puede. La respuesta es sí, de poder se puede. Hay muchos tutoriales, muchos videos, inclusive manuales para el cálculo y para la instalación. Pero nada te garantiza que no se vayan a cometer errores, que no vaya a haber inconvenientes, que después te hagan perder tiempo y dinero. Como profesionales siempre te vamos a recomendar que por lo menos te asesores, que preguntes, que veas con gente que tiene un poquito más de experiencia y te puede evitar esos errores. Y si querés consultarnos, obviamente acá estamos, ya sabes a dónde nos podés escribir. Otra pregunta es si el suelo radiante es adecuado para todas las áreas de la casa, incluyendo baños y sótanos. Sí, esto es algo que se puede hacer, simplemente tenemos que tener algunas cuestiones presentes a la hora de hacer la instalación. Como por ejemplo, impermeabilizar muy bien el área y no colocar las cañerías debajo de los distintos artefactos, como los inodoros, bidet, bañeras o bajo mesadas. La instalación del piso radiante en este tipo de espacios genera una sensación muy agradable, sobre todo porque son lugares en donde puede haber mucho cambio de temperatura. Por ejemplo, al salir de la ducha y sentir ese calor en los pies está muy bueno. Y de hecho, el calor al venir de abajo del suelo termina siendo muy beneficioso para secar más rápido los ambientes, sobre todo en zonas que son más húmedas, y así evitar ciertas complicaciones como el moho o algunas otras presencias de bacterias. Al igual que en el baño, el suelo radiante no se instala debajo de la mesada de la cocina ni en los armarios. Básicamente por dos motivos. Primero, porque no tiene sentido calefaccionar esos ambientes que no son habitables y que no significan una pérdida de calor significativa. Y otro es que en el caso de que haya alguna fuga, alguna rotura y que yo tenga que hacer una reparación, es muy difícil acceder a esos espacios. Así que simplemente se evitan. Pero entonces quizás se pregunten, ¿el suelo radiante es compatible con todos los tipos de suelo? Bueno, realmente es bastante flexible y se adapta a distintas situaciones. Acá vamos a hacer una pequeña aclaración, ya que mientras más conductividad térmica tenga el suelo, mejor se va a comportar con este sistema. El piso radiante es muy compatible con materiales como el granito, la piedra o el cemento pulido. También se lleva muy bien con los azulejos, el cerámico o el porcelanato. En cuanto a la madera, es todo un tema, porque en principio la madera es un mal conductor del calor. Por ende, muchos fabricantes y empresas que se dedican a los pisos radiantes directamente no recomiendan la instalación debajo de este tipo de pisos. Sin embargo, es posible instalarlo, simplemente hay que tener en cuenta el uso de algunas maderas que son más bien duras, como el arce, el roble o el cerezo, que se comportan muy bien a los cambios de temperatura y tienen más resistencia. Lo ideal es trabajar con espesores mínimos y dejar espacios en las distintas tablas para permitir la contracción y la expansión. En el caso de suelos de goma, vinilos o alfombras, no son muy compatibles con el piso radiante, ya que tienen muchas propiedades aislantes y eso termina retardando mucho el paso del calor. Por último, ¿puedo calefaccionar el suelo radiante con termotanque solar? La respuesta es no. Siempre vamos a necesitar la caldera que me ayude a llegar a la temperatura que deseo, sobre todo para lo que es calefacción. Porque pensemos que en invierno, en climas muy fríos, el termotanque solar va a llegar hasta una cierta temperatura, pero la caldera va a ser necesaria para darle esos puntitos más que necesita el agua.
o a la inversa. Hay veces que el agua del termotanque va a estar muy caliente y la caldera lo que va a hacer es bajarla para distribuirla en los circuitos. Pero sí lo puedo utilizar como un complemento para lograr un ahorro energético. Tomamos algunos valores como referencia. En el caso del agua caliente sanitaria puedo lograr un ahorro de entre 60 y 72% en la demanda anual. En la calefacción puedo llegar a un 5, un 10% considerando las pérdidas térmicas. Sobre todo acá la mayor ganancia está en las estaciones intermedias, en otoño y en primavera. Y para la calefacción de piscinas también la puedo usar, pero como un apoyo, como para prolongar o para anticipar la estación de baño en la pileta, pero tengo que controlar ahí muy bien las pérdidas durante la noche, entonces no termina siendo tan beneficioso. Y acá te compartimos una reflexión que para nosotros es muy importante. Porque lo que buscamos es que las construcciones sean sustentables no desde la intención, sino desde la acción. Porque lo que se suele hacer es buscar que estos sistemas de calefacción o de refrigeración solucionen todos los problemas o los déficits que tiene una vivienda, sin importar o sin pensar en la aislación térmica o en el diseño bioclimático. Lo que buscamos es dar vuelta a esta pirámide para que la base sea el diseño bioclimático, para que se complemente con una buena aislación y que lo último sean estos sistemas de refrigeración o calefacción, mejor si son con sistemas sustentables. Si después de toda esta información te quedó alguna duda y querés consultarnos, no dudes en escribirnos un mail a contacto@redcopora.com con tu consulta y con mucho gusto te la vamos a responder. Eso fue todo en este video. No te olvides de dejar tu like si te gustó el contenido y suscribirte para ver más videos sobre arquitectura sustentable. Chao, chao.